Buenas noches, mi nombre es César Andrés Berrío Monroy y en este momento vengo a exponer tres tesis de las cuales he deducido que se encuentran en el texto Diálogo interreligioso, libertad religiosa, servicio al mundo. Cabe resaltar que las tres ideas que voy a exponer a continuación son el fenómeno religioso, que está también subdividido en el hecho religioso, y el respeto y la misión van de la mano. La segunda tesis que voy a exponer va a ser ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y en ellos encontramos Nostra Aetate y Allentes. Y por última tesis voy a exponer libertad religiosa, que está subdividida en Dignitatis Humanae y la unidad y claridad entre las personas de fe. Así que en este orden de ideas voy a comenzar a exponer mi primera tesis, que es fenómeno religioso. Cabe tener en cuenta que el fenómeno religioso es un hecho de fe que las personas tienen. En este proceso, las personas, por medio de un ser totalmente inmaterial, en este orden de ideas es un ente metafísico, quiere darse a conocer. Entonces, ese darse a conocer da a entender de que es un ser sobrenatural, por lo tanto es llamado Dios por las personas. Sobre hecho, cada cultura a lo largo de los años ha establecido un proceso en el cual ese fenómeno religioso lo ha ido transmitiendo de generación en generación. Es por eso que el fenómeno religioso va acompañado de las prácticas religiosas, que vienen siendo como las guías de fe. En este caso, las guías de fe podemos encontrar los ritos, por ejemplo, y sobre ellos las personas van a tener una identidad sobre los demás pueblos, y sobre esa identidad se va a tener el reflejo de un pensamiento totalmente teológico dentro de los individuos. Sobre ese pensamiento teológico vamos a encontrar el hecho religioso. Ese hecho religioso se manifiesta sobre esa manifestación de ese ser sobrenatural que logra adentrarse en el pensamiento y en la vivencia de cada una de las personas y dentro de las culturas. Sobre esta posición, las personas van a comenzar a establecer un pensamiento, un estilo de vida, y ante todo van a crear esa identidad, como lo mencionaba hace un momento, sobre las demás personas, y sobre ello se van a tener en cuenta lo que van a ser sus temas de fe y en cómo se van a relacionar y correlacionar sobre ellos mismos. Y para tener mucho más claridad, cuando vamos a hablar de temas de fe, tomando como ejemplo, en este caso, la Iglesia Católica, con la creación de algunas declaraciones en el Concilio Vaticano II, vamos a ver cómo, por ejemplo, se habla mucho del respeto y la misión van de la mano. Cuando voy a hablar de el respeto y la misión van de la mano, quiere decir de que yo tengo que aprender a respetar a las demás personas como piensan en sus temas de fe. Yo no puedo transgredir esos pensamientos simplemente porque no son los míos, o porque no pertenecen a una cultura o a un estilo de vida como a mí me educaron en temas de fe. Por el contrario, se habla en el Vaticano II que yo tengo que aprender a respetar, y por eso el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico es muy importante en este siglo XXI, donde yo voy a discutir mis temas de fe, pero tengo que hacerlo con el debido respeto y no pasar por encima de las creencias de los demás simplemente para yo imponer las mías. En esa perspectiva, entonces, vamos hacia la segunda posición que se va a encontrar. Entonces, en la segunda posición vamos a ver cómo, por ejemplo, en Nostra Aetate, que es una declaración muy importante dentro del Concilio Vaticano II, se habla de cómo la Iglesia propone de que todo lo santo y todo lo bueno que yo puedo encontrar en otras religiones es totalmente santo, y puedo también sacarle un provecho de lo mismo para un testimonio de vida, o como un ejemplo de cómo esas personas, aunque no compartan mi fe, también tienen prácticas muy buenas en lo piadoso y ante todo en el servicio social, porque tenemos que tener en cuenta que también los valores religiosos y como los valores sociales van a representar mucho lo que va a ser la identidad de una persona por medio de su fe. Sobre eso, entonces, hay que tener en cuenta que cuando la Iglesia Católica habla de ir por el mundo y predicar el Evangelio al testimonio de los apóstoles y de todos los misioneros, quiere decir que hay que ser muy enfático sobre eso. Y ser enfático sobre esa posición quiere decir que yo no tengo que pasar por encima de esas costumbres, sino que ante todo dar un buen testimonio de vida por medio de mi ejemplo, y dando a conocer lo que es las escrituras y lo que es la tradición de mi fe, y por medio de ellas dar a entender cómo es que un estilo de vida tan particular como lo ofrece, por ejemplo, el cristianismo,
me enseña, me permite vivir y ante todo me hace una persona totalmente nueva. Y sobre ello yo puedo ya comenzar a evangelizar teniendo en cuenta lo que va a ser entonces muy importante, lo que va a ser mi compromiso de fe y ante todo mi acción pastoral para evangelizar. Sobre eso, cuando vamos a ver, por ejemplo, oyentes, teniendo esta secuencia en estas ideas, vemos como la Iglesia Católica le pide a sus misioneros que van a ser misionayentes, de que no hay que transgredir la cultura ni la tradición de esas personas que no conocen a Cristo. Simplemente porque no conocen a Cristo no quiere decir que son menos que nosotros, sino que por el contrario, también son hermanos nuestros en los cuales yo tengo que por medio de mi testimonio, de mi ejemplo de vida, demostrar cómo era la vida de Cristo, la vida de las primeras comunidades cristianas, dar a entender ese testimonio y ante todo dar a conocer el mensaje del Evangelio, de ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación que Dios nos propone. Por eso la iglesia rechaza todo aquello que vaya a transgredir a un momento de evangelizar y por lo tanto acepta y promueve que todo lo que se está dando en esos momentos son también acciones propias del mismo contexto evangélico que se presenta. Entonces yo no puedo ir a decir que esto no es bueno y que esto sí es bueno. No, por el contrario, yo tengo que aprender a reconocer lo bueno y lo santo que tienen todas las comunidades y sobre ello yo también comenzar a dar mi testimonio de vida para comenzar a evangelizar. Y sobre ello ya encontramos la tercera tesis o una tercera posición que nos habla, por ejemplo, este texto. En este orden de ideas, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de libertad religiosa, hay que tener muy en cuenta que el Concilio Vaticano II, el 19 de noviembre de 1963, habla por primera vez de cómo la Iglesia tiene que afrontar esos temas de libertad religiosa y de ecumenismo. Cuando yo voy a hablar de libertad religiosa, quiere decir que yo no puedo pasar por encima mis criterios personales. Por el contrario, tengo que aprender a convivir desde una perspectiva católica, ortodoxa, luterana, pentecostés, anglicana, islámica, judía, y todo eso hace que yo me pueda enriquecer en todos los conocimientos, tanto doctrinales, teológicos, dogmáticos que tengan esas religiones. Yo los voy a conocer, los voy a indagar y sobre ellos voy a establecer nuevas posiciones de cómo es que esas personas viven y se correlacionan con otras y cómo se relacionan entre ellas mismas. El simple hecho de pensar de una forma distinta no quiere decir que son inferiores o superiores a nosotros. Por el contrario, nos permite enriquecernos de ese proceso multicultural y multireligioso que nos ofrece. Sobre eso hay que tener muy presente lo que va a ser la dignidad humana, como vengo en esta secuencia de exposición de ideas. Cuando voy a hablar de dignidad humana, quiere decir que yo estoy hablando de una libertad de las personas. Esa libertad de las personas me permite reconocer lo bueno que hay en ellas. Al reconocer lo bueno que hay en ellas, me quiere dar a entender de que todas las personas, todas las naciones del mundo tienen que aprender a vivir y convivir con aquellos en los cuales tienen ideas totalmente distintas a las nuestras. Por eso la dignidad hay que aprenderla a respetar, ya que es un respeto propio que cada una de las personas tenemos por el hecho de ser personas y por lo tanto no se puede transgredir ni mucho menos ofender a una persona totalmente por pensar de una forma distinta a la nuestra. Y sobre eso vamos a comprender que el hecho de pensar de una forma distinta a la nuestra nos permite vivir una unidad entre las personas de fe. Y cuando vivimos en una unidad entre las personas de fe quiere decir que un diálogo religioso y ecuménico tiene que ser totalmente honesto sin transgredir a las demás personas. Muchas gracias.